Abra su Biblia, Evangelio según Mateo, capítulo 23 y en su versículo 23. A Dios sea la gloria. Bendito sea Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Aleluya. Venimos a adorar a Dios, hermano, y aquí el único requisito es de que usted traiga ese deseo de adorar a Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 23, en su versículo 23, para la gloria y para la honra del Señor. Bendito sea Dios. Yo creo, hermano, que esta noche hemos venido a que Dios hable a nuestro corazón. La alabanza, la adoración, lo que se hace a través de la música, lo que cantamos, eso se lo ofrecemos a Dios. Eso es lo que traemos en el corazón para engrandecer el nombre del Señor. Pero cuando la palabra de Dios, hermano, es dada a la iglesia, eso es lo que Dios quiere dar a nuestros corazones. Y esta noche, hermano, vamos a meditar bajo el tema misericordia quiero, dice Jehová. Aleluya. Misericordia quiero, dice Jehová. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: honrando a nuestro Dios a través de la lectura. ¿Trajo Biblia usted esta noche? Todavía hay libros. Esperamos que usted no se acostumbre solamente a leerla en el celular. No es pecado, porque no es pecado, pero hay libros todavía. Así que tráigase su libro y leámoslo a través de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Capítulo 23, versículo 23 del Evangelio según Mateo. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera. Quizá usted lo va a ver acá enfrente, si lo está leyendo acá un poco diferente. Tratamos de colocar la versión un poco más entendida. Pero la palabra de Dios es una sola. Bendito sea Dios. La escritura dice de la siguiente manera: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos que hipócritas? Solo dos trajeron Biblia esta noche, ¿verdad? Tiene Mateo capítulo 3, versículo 23. Le da pena decirlo, ¿verdad? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben ¿qué? Diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Bendito sea Dios. Puede sentarse. Voy a leer en la escritura de la Reina Valera, hermano. Es igual, pero para que usted le comprenda y le duela un poco menos. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era, ¿qué dice? Era necesario hacer lo anterior, no había que dejarlo. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Bendito sea Dios. Le tengo una buena noticia esta noche. No vamos a hablar del diezmo, por si usted ya se le había ido la bendición de estar en la casa de Dios. No vamos a hablar de dinero. No vamos a pedir ofrenda ni vamos a pedir recaudación para la cena mía esta noche, ¿verdad? Así que tranquilo, hermano, porque esta noche vamos a hablar de algo más importante que eso. Y es misericordia quiero, dice Jehová. Misericordia quiero, dice Jehová. En el antiguo tiempo, cuando Dios comienza a tratar, hermano, con su pueblo y comienza a establecer las leyes sobre la nación que Dios iba a levantar, usted conoce la historia de la creación, cómo Dios fue formando todo este mundo y la manera en
que Dios ha ido ordenando las cosas. Hay un pueblo sobre el cual Dios ha puesto su mirada y del cual Dios ha permitido que nosotros por misericordia vengamos a ser parte al recibir la grandeza de poder saber que hay una ley que Dios ha establecido para que el hombre la cumpla y que sin embargo, hermano, nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios cumpliendo la ley de Dios. Bendito sea Dios. Pero en el tiempo antiguo, hermano, como en todos los tiempos, el hombre se ha apartado de la ley de Dios. Solo en esta iglesia que hay gente que no peca, pero de lo contrario, todos los tiempos, hermano, todo el mundo se ha apartado de la ley de Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad que aquí hay gente que no peca? Aquí hay gente que nunca falla, aquí hay gente que nunca, hermano, se aparta de la voluntad de Dios. Pero en el tiempo antiguo sí. Aquella gente en la cual había conocido la misericordia de Dios se apartaban de la voluntad de Dios. Dios siempre ha tenido misericordia y ha establecido a través de los tiempos una manera en que al hombre se le haga más fácil cumplir la voluntad de Él. Una manera en que al hombre no se le olvide que Dios tiene reglas para poder servirle. Una manera en que a Dios no se le olvide de que Dios es Dios y será Dios aunque yo me aparte y me aleje de Él. Bendito sea Dios. Dios sigue siendo Dios aunque usted se vaya de la iglesia. Dios sigue siendo Dios aunque usted nunca, hermano, se acerque a una casa de Dios. Dios sigue siendo Dios aunque usted nunca tome su Biblia en las manos y lea la palabra de Dios. Dios es Dios eterno por los siglos de los siglos, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos creen así? Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo se apartaba de la ley de Dios, Dios comienza a establecer una manera. Cuando Dios le da la ley al pueblo y comienza a establecer los estatutos y decretos que eran los que el pueblo debía cumplir para tener agradado a Dios, comienza a darle una serie de ordenanzas. Comienza, hermano, Dios a establecer ciertos sacrificios, los cuales el pueblo tenía que presentar delante de Jehová para poder, hermano, ser perdonado de sus transgresiones y pecados. Bendito sea Dios. ¿Ha pasado usted por esa lectura alguna vez? Amén. En el antiguo tiempo, hermano, en Levítico 4:35, en el 5:10, en el 16:15, en el 16:20 al 22, hermano, la escritura nos enseña cómo Dios le ordena al pueblo que cuando ellos pecasen, la manera en que tenían que pagar delante de Dios para que pudiesen borrar la transgresión que había en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Había establecido una manera de acercarse, hermano, algunos de acuerdo a la posición económica que tenían, de acuerdo, hermano, a la manera, hermano, en que podían llevar. Para unos era un carnero, para otros era algo más pequeño, otros que no podían llevaban unos palominos, hermano, pero todos tenían la opción de poder presentar delante de Dios algo que pudiese borrar el pecado que tenían. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Era necesario que para que ellos, hermanos, pudiesen agradar a Dios, presentaran el sacrificio de la manera que Dios había establecido. Gloria a Dios, aleluya. A Dios sea la gloria. Amén. Es por eso que Levítico 17:11 y Hebreos 9:22 nos enseña, hermano, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto era necesario en el antiguo tiempo, aunque las personas de aquel tiempo todavía no estaba establecido el propósito eterno de Dios, y aunque ellos no lo entendían, esta era una figura del sacrificio de Cristo, que aunque aquellos sacrificios antiguos eran solamente de forma personal, hermano, era una figura futura del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, que ese Cordero sí iba a ser capaz de borrar el pecado total de la humanidad entera. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Estaba estableciendo Dios una manera, aunque el hombre no supiera, de lo que iba a ser la figura de Cristo, que es el sacrificio más grande por el pecado del ser humano. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Veo caritas, hermano, casi llegando al otro mundo, pero no se preocupe. Bendito sea Dios. Aleluya.
A Dios sea la gloria. Ya va a entender, hermano. Ya le va a salir calorcito para que cambie su rostro. Esto es lo bonito de la palabra de Dios. A veces nos sonreímos cuando nos gozamos y a veces nos reímos cuando nos enojamos. Pero algo sucede. Lo cierto es de que este pueblo ofendía y fallaba a Dios. Un pueblo que aunque tenía la misericordia de Dios en sus manos, porque el pueblo a quien era dirigido, hermano, era un pueblo, no un pueblo cualquiera, era un pueblo que estaba recibiendo la ley de Dios y a quien Dios le estaba estableciendo estos sacrificios o esta manera, hermano, de poder, hermano, acercarse y pagar el precio o pagar, hermano, lo que tenían que hacer por sus transgresiones. Era el pueblo que conocía a Dios y vivía de su misericordia. Habían visto cómo la mano de Dios se iba mostrando a ellos cada día conforme iban caminando a través del tiempo. Cosa que en estos tiempos no es distinta, porque la misericordia de Dios se sigue manifestando a nuestra vida. El favor de Dios se sigue manifestando a nuestros corazones. Pero había un problema. Y este es el problema más grande que abarca estos tiempos. Es que aquel pueblo, hermano, a pesar que llegó a conocer los rituales ceremoniales, llegó a conocer los sacrificios, quizás se sabía de memoria la manera en que debían presentar el holocausto para poder obtener el perdón de sus pecados, lo conocían tan bien que se habían olvidado del propósito por el cual Dios había establecido estos sacrificios. Poderoso Dios. Buscaban honrar a Dios con rituales, pero se habían olvidado de la misericordia. Conocían la ley, pero habían olvidado el propósito del que había dado la ley. Conocían, hermanos, la manera en que exigía la ley, cómo debían caminar, pero se habían olvidado que esa ley tenía un propósito. Bendito sea Dios. Conocían la religión de aquel tiempo, sabían lo que exigía esa religión, pero olvidaban el sentir y la voluntad del Dios que había establecido aquellos decretos y aquellos estatutos sobre la vida de aquel pueblo. Aleluya. No había sido solamente, hermano, hacer cosas rutinarias y vivir una vida de costumbre, sino llevaba al sentir de Dios aquella palabra que había establecido los sacrificios por su pecado. A Dios sea la gloria. Bendito sea Dios. ¿Por qué le tocó esto en el tiempo antiguo? Porque de estos tiempos no hay nada diferente. No hay nada diferente. En muchas ocasiones Dios reprendió al pueblo porque el pueblo se había acostumbrado tanto a llevar los sacrificios que cuando comenzaron a llevarlo delante de Dios llevaban todo al pie de la letra como Dios quería. Hermano, pero llegó un momento donde ellos comenzaron a hacerlo bajo sus propios criterios. Se acostumbraron tanto a llevar los sacrificios que se olvidaron que esa ley establecida llevaba un toque de la voluntad y de la misericordia de Dios. Y sabe que en estos tiempos también estamos cayendo en la misma situación. Si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en su versículo 5, hermano, la Escritura, hablando en los tiempos de la generación que va a vivir en medio de los cumplimientos de la profecía, nos damos cuenta, hermano, que hay una generación en estos tiempos, hermano, que aunque está siendo arrastrada por el cumplimiento de la palabra, se está olvidando que el servir a Dios no solamente es una rutina de sacrificio y de cumplir requisitos, que hay algo que se llama misericordia y que le está faltando al ser humano en estos tiempos. Poderoso es el nombre del Señor. La Escritura dice de la siguiente manera, versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún dice, no es el fin. Gloria a Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, que dice, ¿verdad que esto no es el fin? Dice, y esto será principio de dolores. Gloria a Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué? Se aborrecerán. Gloria a Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Misericordia quiero, dice Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuál era el problema del pueblo antiguo? El pueblo antiguo se había acostumbrado a tomar los rituales y los sacrificios para ir a cumplir un requisito. La escritura dice, hermano, que hay un tiempo que se va a vivir bajo una profecía bíblica en la cual, hermano, el mundo va a comenzar a oír de guerra, de rumores de guerra, de pestes, de hambre, de terremotos, y que esto no será el fin. ¿Se está viendo esto? Amén. Y no se está viendo solo ahorita, esto se está oyendo porque la Biblia no especifica el tiempo de inicio o el tiempo de final. Solamente dice que esto es principio de dolores. Pero estamos viendo que estas cosas se están cumpliendo porque a través del tiempo encontramos gente a la cual, hermano, las situaciones que se viven le han ido, hermano, o están haciendo que el ser humano se olvide de cosas importantísimas y no solamente de los aspectos ceremoniales delante de Dios. En el capítulo 23 y 23 que hemos leído al principio, lo que encontramos ahí fue una conversación entre Jesús manifestado, hermano, físicamente, muchos años después de que la ley había sido establecida para el pueblo de Israel. Lo que Jesús estaba diciéndole a los fariseos y a los escribas es que ellos estaban viviendo bajo una manera de cubrir requisitos, pero que el amor en ellos se había enfriado. Ahora no estamos en el tiempo de Jesús. 3 años y medio después de que se dio este evento, Jesús entrega su vida y paga el precio por la humanidad. Han pasado muchos años después y esta palabra establecida, donde dice que el principio de dolores sería la manifestación del enfriamiento del amor de la humanidad, se está viviendo en estos tiempos, porque el ser humano busca cumplir ceremonias, llenar requisitos, pero se olvida de la misericordia, de la justicia y de la verdad de Dios que debe permanecer. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Estamos viendo en estos tiempos, poderoso Dios, de que esto se está cumpliendo. Esto se está cumpliendo. Usted ve las iglesias, hablemos de las iglesias, porque no vamos a hablar del mundo entero. No vamos a hablar del mundo entero porque el que está allá en una disco ahorita, él está porque quiere estar en la discoteca. Él está aceptando al mundo como quiere. El que está allá en una esquina drogándose, hermano, él sabe que hay lugares donde puede encontrarse con Dios, pero él quiere estar allá, eligió. Usted y yo estamos aquí esta noche. Hemos elegido estar en la casa de Dios. Hablemos de la iglesia porque estamos hablando de las iglesias. Y puede ser que estamos viviendo en tiempo donde estemos llenando requisitos, cumpliendo ceremonias, hermano, llenando principios. Pero el problema puede ser que a la iglesia del 2020 se le esté olvidando la misericordia. Se le está olvidando la misericordia. Los fariseos y los escribas no eran personas, hermano, mira, estos eran mucho más espirituales que muchos en estos tiempos que pelean contra el diezmo, hermano. Estos
ellos, hermanos, cumplían eso al pie de la letra. Cumplían ese mandamiento, pero sin embargo había algo en su vida que no estaba bien y que era más importante. ¿Y qué era más importante? Poderoso es el nombre del Señor. ¿Sabe que hay cosas más importantes que solamente estar sentado todas las noches en la casa de Dios? Y esto no es para los que dicen, hermano, y se quedan viendo televisión. No sea así, hermano. Tenga vergüenza, ¿verdad? Sí, hermano, porque se queda viendo televisión toda la noche y dice, amén, aleluya, sí, hermano. Gloria a Dios. Estoy hablando, hermano, sobre la gente, hermano, que no viene alguien y dice, no, ya no tiene salvación. Poderoso es Dios, hermano. Solo tocamos la realidad de la vida que podemos llevar, hermano, y hay problemas en el gozo. Pero es que, mire, hermano, hay cosas más importantes que solamente cantar aquí arriba. Hay cosas más importantes que solamente venir y depositar $5 en un canastito. Hay cosas más importantes que ponerse una corbata y un saco. Hay algo que se llama misericordia. Y Cristo, o Dios mismo, dice, misericordia quiero, dice Jehová. Al pueblo, el profeta, hermano, cuando habla Oseas, también el versículo 7, si no estoy mal, del capítulo 6, les habla Dios diciendo, misericordia quiero, dice Jehová. Porque una de las cosas que se le está olvidando al creyente o a la iglesia de estos tiempos es la misericordia. La misericordia. Hoy, hermano, hay un espíritu de orgullo, de altanería en los corazones, que todo mundo se cree más espiritual que los demás, que todo mundo carga la gloria de Dios encima, que todo mundo carga a Dios como mano derecha, que todo mundo es súper espiritual. Mira, Dios habla con Dios, Dios le revela cosas, pero se olvida de la misericordia. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Saben quiénes eran los fariseos y los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Los fariseos y los escribas era la gente que sabía de memoria la ley mosaica. Ellos, para poder enseñar, hermano, y para poder interpretar la ley, tenían que conocerla. Algunos, hermanos, se desempeñaban como un tipo, hermano, de abogado, es decir, cuando se presentaba algo que la ley tenía, hermano, que tenía que juzgarse, ellos tenían que interpretar la ley, pero para eso tenían que saberla de memoria. No eran cualquier persona, era gente, hermano, que conocía, pero se topan con Jesús y Jesús les dice, ustedes diezman la menta, diezman el comino, diezman lo más mínimo, pero se han olvidado de lo más importante. Hay gente que camina con el pecho saltado viniendo a la iglesia, hermano, pero tiene un corazón odioso. Ya vamos entrando, hermano, ya vamos entrando. Y le estoy hablando de realidades de la iglesia. Si usted dice esta noche, por mí lo digo, sí, por usted lo estoy diciendo. No le voy a decir lo que están viendo la pelea allá, hermano, donde hay una pelea, porque ellos están en lo que están. No le voy a estar diciendo por lo de la discoteca, porque ellos están allá meneando el esqueleto. Usted y yo, la palabra de Dios es para usted y para mí esta noche. Por lo tanto, hermano, nosotros necesitamos saber que hay cosas más importantes que el requisito y la ceremonia. Ya soy santo porque hoy fue al culto. Y soy más santo porque el culto tarda 2 horas y terminó 10 minutos después. Soy 10 minutos más santo. Eso es un requisito y esa es una ceremonia. Hay algo más importante que se llama misericordia y justicia. Hay algo que Jesús vio en ellos. Ellos eran los súper espirituales hasta que se encontraron con Jesús. Usted va a ser grande hasta que se encuentre con Jesús. Porque cuando nos encontramos con Él, el grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el hombre se encuentra con el Maestro, el grande y poderoso es Él. Bendito sea el nombre del Señor. No hay diferencia en estos tiempos, porque en estos tiempos se están levantando engañadores, se están levantando falsos profetas, se está levantando gente que está moviendo a la misma gente de la verdad.
principio de dolores. ¿Sabe cuántas mujeres cuando están esperando bebé, hermano, solo sienten un medio estirón en el estómago y ahí van para el hospital y les dice, doctor, váyase de regreso? Esto solo es que principio de dolores. Le dice, ¿qué viene a hacer usted? Vaya otra vez y vuelve a los 2 días a sentir, ahí va otra vez, el doctor, otra vez usted. Vaya de regreso, esto solo es. Pero ella está sintiendo los dolores. Entonces nosotros vamos a estar en medio de una batalla difícil, en medio de engañadores, en medio, hermano, de una batalla. La iglesia tiene que estar en medio de una guerra. Usted preocupándose por la guerra, hermano, de bombas, de misiles, y perdiendo la batalla la iglesia. La iglesia está también esperando una guerra y una batalla. Nosotros vamos a estar en medio de una guerra espiritual, luchando contra las huestes, las potestades que quieren introducir el engaño dentro de la casa de Dios, que quieren mover a la gente de la verdad. Cristo quiere que usted y yo nos apercibamos, porque dice, espérense, no es el fin, esto es principio de dolores. Pero ¿cuál es el problema? Lo que la escritura dice en el versículo, hermano, Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a... Es decir, hermano, que en esto que es principio de dolores, ¿quién puede decir, hermano, esa profecía no se está viviendo ahorita? ¿Quién puede decir que este tiempo no es el principio de dolores? Usted podrá decir que no es el fin, y yo le aseguro también que no es el fin. Pero ¿quién puede decir que lo que estamos viviendo en estos tiempos no es esa frase de los principios de dolores? Poderoso Dios. Porque vemos en tiempos, hermano, hablemos ahorita del mundo primeramente. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Al hombre no se le toca el corazón en esos tiempos ver niños despedazados a causa de bombas. Ver en las noticias niños que lloran con su cara ensangrentada, con sus bracitos, con sus piernas mutiladas a causa de un proyectil de bala. Hermano, el líder del otro país se goza de ver eso. El hombre no se tienta al corazón, hermano, de ver las fotografías, hermano, de algo que pudo ser una persona adulta, de bien para la sociedad. Está a favor del aborto, porque el amor se está enfriando. No se tienta el corazón. El hombre está feliz de ver que las cosas se van torciendo. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Y a causa de todo eso, el amor de muchos se enfriará. Y eso se está metiendo dentro de la iglesia. Se está metiendo dentro de los corazones. Gente que canta muy bonito, pero se le olvida la misericordia y la justicia. Gente que carga una Biblia bajo el brazo, pero se le olvida la misericordia. Gente, hermano, que recita muy bien la palabra, pero se le olvida la misericordia. Gente, hermano, que ama a Dios y está todas las noches en el culto, pero se le olvida del perdón en su corazón, hermano. Pues como yo solamente puedo ver que le da la mano a la fulana y al fulano, pero Dios está viendo y le está diciendo, estás cumpliendo los requisitos, estás cumpliendo la ceremonia, pero yo quiero misericordia. Misericordia quiero, dice Jehová. Misericordia quiero, dice Jehová. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. En el tiempo de Jesús, hermano, con quienes Jesús se encontraba, eran personas, hermano, eran doctos de la ley. Las personas que se encontraban con Jesús no eran personas, hermano, que no conocían de lo que andaban. Los opositores de Jesús no eran personas que desconocían lo que Jesús hablaba. Ellos sabían que Jesús tocaba puntos de la ley. Ellos sabían que Jesús tocaba puntos de la escritura que tenían ellos en sus manos, la que cargaban en su mente, y por lo tanto ellos chocaban con Jesús. Aleluya. Jesús se topó con personas, hermano, muy adiestradas en la ley antiguamente, pero ¿sabe qué? Vacías por dentro.
Aleluya. Vacía por Gloria a dentro. Dios. Usted sabe que en esta iglesia, hermano, fomentamos mucho el estudio de la palabra. Fomentamos mucho el estudio de la palabra. Estudiar la palabra de Dios. Pero el estudio de la palabra sin misericordia no tiene sentido. Llenarse, usted puede saberse la Biblia entera, pero si no hay misericordia en su vida, hermano, está vacío por dentro. Usted puede, hermano, saberse la ley de aquí para allá y las promesas de aquí para allá, hermano, pero si en su vida no hay misericordia, hay, hermano, un vacío en su vida. Y Dios le dice: misericordia quiero. Aleluya. Misericordia quiero. La santidad de la iglesia o la comunión de la iglesia con Dios no se establece, hermano, en cumplir los rituales ni las ceremonias. Aleluya. Se establece la comunicación que tenemos con Dios. Se establece lo que hay dentro de los corazones. En el antiguo tiempo, hermano, había un problema tan grande, y es que el problema era que la gente se preocupaba, y los judíos en estos tiempos también todavía se preocupan por estudiar y tener la ley de memoria, pero en el cumplimiento tienen problemas. Aleluya. ¿Cómo estamos nosotros en el cumplimiento de la misericordia, hermano? ¿Cuánto tiempo lleva usted de tener problemas con su mismo hermano dentro de la iglesia? Aleluya. ¿Cuánto tiempo, hermano, tiene de estar, hermano, odiándose y no hablándose con fulano, con la fulana? ¿Cuántas veces se ha arrodillado y antes ha estado hablando de su hermana que le sonríe todas las noches? A la que mira, al que lo mira. Aleluya. En estos tiempos se oye gente muy espiritual, pero hablando de los demás. Y la iglesia no debe hacer eso. Un creyente, hermano, que tiene la misericordia de Dios en su vida, sabe que la palabra de Dios dice que aquel que habla de su hermano es homicida. Aleluya. La misericordia. Despiértenme al que tiene a la par, hermano, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se olvida la misericordia. ¿Sabe cómo actuamos los creyentes de estos tiempos? Ay, hermano, anoche no lo vi en la iglesia, hijo de Satanás. Aleluya. Se atreven a decir: yo no soñé que andaba pecando. Aleluya. ¿Sabe cómo actuamos nosotros? Gloria a Dios. Poderoso Dios. Solo yo. Estoy hablando de que yo actúo así, ¿verdad? Aleluya. Actuamos como jueces. Amén. Se está olvidando la misericordia. Se nos está olvidando el perdón y la imperfección que hay dentro de la iglesia. Yo quiero esta noche conocer a los perfectos dentro de la iglesia. Levánteme su mano aquel que es perfecto en la iglesia. En estos tiempos se está olvidando que nosotros fuimos llamados a incentivarnos unos a otros. Dios no lo llamó a usted a que Dios le iba revelando que su hermano está en el fuego. Dios no lo llamó a eso. ¿Quién le dijo eso? ¿Cuál es la escritura? ¿Cuál es el versículo? Aleluya. Dios lo llamó a que si usted ve a su hermano, que lo levante. Aleluya. Dios no le llamó a que usted diga, hermano. Por eso le vuelvo, en una predicación le dije y lo vuelvo a decir. Hay un canto que me gusta mucho sobre una prostituta que llegó a la iglesia buscando, hermano, la ayuda y el consuelo. Y el que estaba en la puerta la rechazó. Aquella mujer se fue y se suicidó. ¿Por qué? Porque no venía apta. Aleluya. Porque aquel diácono, hermano, buscaba el ritual y la ceremonia, pero se le olvidó la Gloria a misericordia. Dios. Aleluya. Se le olvidó la misericordia. Aleluya. Yo no puedo salvarme porque no traje la corbata del color que a usted le gusta. Aleluya. Yo no puedo salvarme porque yo no subí del lado que a usted le agrada. Yo no puedo salvarme porque agarro el micrófono con la mano derecha y se agarra con la mano izquierda. Hermanos, rituales y ceremonias en estos tiempos, pero el corazón es importante. Por eso Dios dice: misericordia quiero. Aleluya. Aleluya. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe cuántas veces hemos condenado a alguien por su vestuario y no le hemos llegado a decir: Gloria a Dios. usted es Aleluya. importante para Dios? Gloria a Dios. Un día yo anduve como usted anduvo, y mire, Dios Gloria ha a sido Dios. fiel. Aleluya. Gloria a Dios.
hemos señalado. ¿Sabe cuántas veces hemos condenado a alguien, hermano, por su mal hablar? Ah, es que fulano dice esto, es que fulano dijo esto, es que fulano dijo aquello. ¿Y cuántas veces hemos llegado y le hemos dicho, hermano, un día yo era igual de mal hablado que tú? Aleluya. Pero mira hoy cómo hablo. Aleluya. ¿Verdad que no? Todos hemos olvidado la misericordia y hemos caído en el fariseísmo. Aleluya. Qué tristeza en estos mensajes, hermano. Aleluya. Qué tristeza. Isaías capítulo 1 y versículo 11 dice: poderoso es el nombre del Señor. Isaías capítulo 1 versículo 11 dice: bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza. Dios quiere una iglesia que aprenda a entender lo que es obediencia y lo que es misericordia. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente muy obediente dentro de la iglesia. Hay gente, hermano, muy obediente. Se le dice venga al culto, viene al culto. Se le dice a las 8, viene a las 8. Se le dice hay que tocar, viene a tocar. Se le dice hay que colaborar, colabora. Se le dice, hermano, hay que hacer esto, lo hace. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay una diferencia entre obediencia y misericordia. Amén. Hay una diferencia, porque un tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron a Jesús: mira, tú sabes que hay un problema, y el problema es que hay una costumbre de que tus discípulos no se lavan las manos al comer. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí hay una costumbre. Hay gente acostumbrada a venir a la iglesia. Amén. Así es. No, ¿verdad? Solo yo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hay gente acostumbrada a cantar. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es cumplir